El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos, saludándolos de una manera muy especial a toda la amada iglesia del Señor en Copacabana y a todo aquel que nos escucha de otros lugares. En casa extrañando a mis hermanos y amigos, pero en mis oraciones les llevo muy cerca. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Antes de leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, 1 y 2, quiero agradecerle primeramente a Dios por este servicio y a la directiva de obra social que me ha dado la bendición de predicar en esta hora. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. El verso 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Gloria a Dios. Voy a resumirles el llamamiento de Moisés. Lo vemos en el capítulo 3 y el capítulo 4. Dice que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Yetro, el cual era sacerdote de Madián. Moisés llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Luego se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y vamos a ir resumiendo esto. Entonces Moisés se le presentó al Señor y le dijo: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y así lo dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. ¿Cierto? Sabemos, para que lo puedan ver en el capítulo 3 y 4, estoy desde el comienzo para que sea Dios usándome en este momento. Y entonces Moisés le hacía falta algo más. Ya había hablado con Dios en la zarza. Ya el Señor se le había presentado de alguna manera en esa zarza. Ya había escuchado la voz de Dios, pero él le hacía falta algo. Y lo podemos ver en el capítulo 3, versículo 13. Moisés le hace una pregunta: ¿cuál es su nombre y qué le responderé? Hablando cuando se encontrara hablándole al pueblo. Entonces el Señor, que sabe todo, lo conoce todo, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ahí me voy a enfocar en esta tarde. ¿Qué tienes en tu mano, hermano? ¿Qué tienes en tu mano, amigo?
A veces limitamos a Dios. No limites a Dios. Para Dios no hay nada pequeño. Ten fe, sé obediente. Dale lo poquito que tienes a Dios y verás cómo suceden cosas extraordinarias en tu vida, en mi vida. Dios desde un principio lo iba a usar porque ya tenía un propósito para su pueblo y para ese propósito alguien tenía que hacer el trabajo. Estamos hablando de Moisés. Dios ya sabía que Moisés no estaba preparado para hacerlo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué, hermano? Y siempre hay un por qué. Pero estudiemos quién era Moisés anteriormente. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque es que Dios quiere un pueblo valiente. Porque quiere hombres, mujeres, jóvenes, ancianos que estén dispuestos a dar su vida a causa de su nombre. Y eso está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde dice la palabra de Dios: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí la hallará. El Señor quiere gente que esté dispuesta a ponerse en las manos del alfarero. Sí. Allá en el libro de Jeremías capítulo 18 vemos la historia del alfarero. El Señor le habla a Jeremías y le dice: levántate y ve a casa del alfarero. Y así lo hizo Jeremías, se levantó, se puso en pie y se fue a la casa del alfarero. Y cuando estaba allá vio al alfarero trabajar, pero mientras lo veía trabajar, él vio cómo se le cayó al alfarero de sus manos una vasija. Y él vio cómo la recogió. Esa vasija que cayó se había destruido, se había dañado. Pero el Señor la levantó, la moldeó y la hizo como bien le pareciera. Y le dice el Señor a Jeremías: ¿tú no crees que puedo hacer lo mismo y mejor que el alfarero? Si sabemos que el Señor es el alfarero por excelencia, Él es el que cura nuestras heridas, es el que venda nuestras heridas, Él es el que sana. Si sabemos que nosotros llegamos destrozados al Señor, que no teníamos esperanza, y así llegamos a Dios, y Dios, como el buen alfarero, nos moldeó y nos hizo unas vasijas nuevas como Él quisiera. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Tienes problemas, necesidades, dificultades? ¿Tienes un corazón quebrantado? ¿Tienes un corazón destruido? Pues yo te invito en esta tarde que acudas al alfarero. Entrégale eso a Dios y verá Dios cómo moldea tu vida. El Señor quiere gente que esté dispuesta a dejarlo todo a causa de Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 38 dice la Escritura: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Hermanos y amigos,
A Dios no se le sigue de cualquier forma. Hay hermanos que quieren seguir a Jesús sin cargar la cruz. No. Al Señor se le sigue cargando la cruz. El Señor se le sigue cargando la cruz. El Señor nos dice dos cosas. Hay dos cosas para seguir a Jesús. Y el Señor lo dice en Marcos 8:34. Una primera condición, que se niegue a sí mismo. Y segunda condición, lleve su cruz y sígame. Por eso el Señor está dispuesto a acoger a ese hombre que lo deja todo para seguir a Dios. Moisés era débil. En el palacio de Egipto lo tenía todo. Y si el Señor lo hubiera llamado, así mientras él estuviese en el palacio, no estaría dispuesto a dejarlo fácilmente. Escuche bien. Si el Señor hubiera llamado a Moisés mientras lo tenía todo en el palacio, seguramente para Moisés fuera muy difícil dejarlo todo. Entonces Dios decide preparar a Moisés para su servicio, y después de vivir en un palacio, lo lleva a vivir al desierto. Hay una pregunta, ¿pero por qué al desierto? Porque nadie puede servir al Señor sin haber pasado por el desierto. ¿Pero por qué al desierto? Porque en el desierto es un lugar que no le agrada a nadie. ¿Pero por qué en el desierto? Porque es peligroso. Hay escorpiones, hay serpientes. Durante el día hace calor, durante la noche hace mucho frío. ¿Pero por qué en el desierto? Porque en el desierto hay que levantarse muy temprano para trabajar. ¿Pero por qué en el desierto? Porque en el desierto no se puede desperdiciar una gota de agua. Y cuando Dios nos prepara en el desierto, podremos hacer cualquier cosa que Él nos diga que hagamos sin llorar. Hay hermanos que hay que estar rogándoles. Hay hermanos que siempre ponen piedra en el camino para hacer la voluntad de Dios. Sí, hay que decirlo. Pero cuando uno atraviesa en el desierto y se deja formar por Dios en el desierto, créame que Dios le dice, ve y tú vas. Porque Dios nos enseña a usar lo que tenemos en las manos. Tú que tienes en tus manos. Muchos queremos servirle a Dios muy cómodos, con una grande congregación y bonita, con el mejor grupo de alabanza, con una congregación donde no haya problemas, una congregación sin pecado. Y esos que tienen estos pensamientos son como Moisés, acostumbrado a tener todas las comodidades. Pero Dios quiere que trabajes con lo que tienes en las manos, con lo que Él te ha dado. Dios le pregunta a Moisés,
¿qué es eso que tienes en las manos? Y Moisés como que se sorprende y le dice, una vara. Quizás una vara sucia con la que apacienta las ovejas. Moisés en esos momentos como que pensaría, ¿y para qué puede servir esta vara? Un pedazo de tronco que encontré ya desgastado. Quizás tiene muchos años esta vara. Y muchos pensamos que lo que tenemos es muy poco. Y quizás solo tengamos. Sí. Pero si tú tienes un instrumento, sea musical, úsalo para la gloria de Dios. Con tu voz, úsala para la gloria de Dios. Con tus pies, úsalos para caminar con Dios. Tu juventud, úsala para la gloria de Dios. Mucha fuerza, poca fuerza, úsalo para gloria de Dios. Ideas, úsala para la gloria de Dios. Hermano, es que para servirle a Dios tengo que tener un cargo. No, el servicio a Dios no es de cargo. El servicio a Dios no es por ser el líder de evangelismo, líder de jóvenes, de Dorcas, estar en la junta local. No. Esos son cargos. Pero recuerdo una prédica de nuestro pastor que decía que tu servicio a Dios no sea por nombramiento, sino por llamamiento. Hermanos, a veces Dios nos inquieta y nos pone ideas en la noche, durante el día, y nos da temor acercarnos a los líderes o a nuestro pastor y decirle, hermano, tengo esta idea. A mí me ha pasado y la digo entre los dientes, pensando que no es de Dios. Hermano, estamos en ProTemplo, directiva de ProTemplo, tengo esta idea. Hermanos, créanme que esa idea en las manos de Dios, Dios la bendecirá, Dios la prosperará. Porque todo lo que viene de Dios es bueno. Una idea, el cual muchos no valoran, pero en las manos de Dios es una bendición grande. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Recuerda que lo poco en el Señor puede hacer mucho. Amén. Puede hacer mucho. Allá en Juan capítulo 6, 9. ¿Quién iba a imaginar que Dios iba a usar un muchacho que tan solo tenía 5 panes y 2 peces? Allá se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, la multitud tiene hambre. ¿Qué van a comer? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero por allá alguien alzó la mano y dijo, Señor, acá hay un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces, pero él mismo dice, ¿qué es esto para tanta gente? Como diciendo, es que lo que tenemos en las manos es tan poco.
Oh, pero lo que no sabía esa multitud y los mismos discípulos que comían y veían milagros con el Señor, que veían cómo los ciegos veían, que veían cómo caminaba sobre las aguas, nunca imaginaron que el Señor, de lo poco que tú tienes en tu mano, es mucho en las manos de Dios. Y sabemos cómo terminó la gran alimentación. La multitud quedó llena, sobraron canastas, 12 cestas de pan, de tan solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué tienes tú en tus manos, querido hermano? ¿Y qué tienes tú en tus manos, querido amigo? Allá en Reyes, capítulo 17, versículo 12, encontramos que el profeta Elías fue a visitar a una viuda, la viuda de Sarepta. Y el Señor le dice al profeta: ve y visita a esta mujer. Y esta mujer, ¿qué tenía en sus manos? Un puñado de harina y un poco de aceite. El versículo 12 de Primera de Reyes, capítulo 17, ella le responde al profeta Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo, y luego nos dejamos morir. ¿Sabe una cosa, hermano y amigo que me escuchas? A veces lo que tenemos en las manos, a veces lo miramos como si no fuera nada. Vuelvo y te reitero que en las manos de Dios son cosas grandes. Y me gusta la respuesta del profeta que le dijo: no tengas temor. Ve, haz como he dicho, dame de comer a mí primero. ¿Y sabe qué pasó de ese puñado de harina y un poco de aceite? Dice la palabra de Dios que Dios bendijo a esta mujer. Y la harina de tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor había dicho a Elías. El Señor Jesús le dice a Marta: ¿cuántas veces te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios has puesto en tu mano, ha puesto talentos, ha puesto dones. En tus manos está una gran bendición. En tus manos está la bendición de Dios. No lo veas con los ojos humanos, velos con los ojos espirituales. Velo como lo ve Dios. En Segunda de Reyes también vemos al profeta Eliseo. Vemos en el capítulo 4, versículo 2 y 3. También encontramos a una mujer viuda. ¿Y qué tenía esta mujer en la mano? Un poco de aceite. Esta mujer estaba desesperada también porque uno de sus acreedores
le iba a tomar uno de sus hijos para que pague, ella no tenía con qué. Solamente tenía un poco de aceite. El profeta le dice: ve y consigue vasijas vacías, muchas. Y así lo hizo, y así Dios bendijo a esta mujer llenando todas esas vasijas de aceite. Porque cuando ponemos todo en las manos de Dios, todo prosperará. Y no estoy hablando de una prosperidad económica, no me gusta hacerlo. Me gusta hablar de la prosperidad de Dios, de sus grandezas, de sus riquezas. Dios sí nos bendice, claro. Pero también la Biblia a mí me dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Busquemos a Dios y Él bendecirá nuestras vidas. Pon tus problemas en las manos de Dios. Pon tu aflicción en las manos de Dios. Pon tu talento en las manos de Dios. Pon tu ministerio en las manos de Dios. No te sientas inútil. No, porque Dios te ha dado mucho. No seas como Moisés, que solamente dijo: tengo una vara. Y él no sabía que con esa vara iba a marcar la historia del pueblo de Israel. Es que soy psicólogo. Pon tu carrera, tu profesión en las manos de Dios. Hazlo como para Él y verás la gloria de Dios. Soy enfermero. Ayuda a alguien. Pon tus servicios en las manos de Dios. Ahora necesitamos enfermeros y médicos y psicólogos. Tengo un gran corazón. Ponlo en las manos de Dios. Ayuda a tu prójimo. Estamos en obra social. Pon lo que tiene en las manos de Dios. Acuérdate de tu hermano. Pero no saques una cámara y darle al prójimo y te tomas la foto. No. Nosotros todo lo hacemos para Dios, que Dios te recompensará en público. Ayuda a tu hermano. Ayúdalo. No limites. Que Dios prometió estar contigo y conmigo, y hasta el día de hoy lo ha hecho y lo seguirá haciendo, porque por la gracia y misericordia de Dios, usted y yo hoy nos sostenemos, porque por su gracia y misericordia hoy no nos ha faltado un pan, porque por su misericordia mis hijos y tus hijos se acuestan con una merienda. Dios es fiel, Dios es real. Pon todo lo que tienes en las manos de Dios, porque tienes mucho. Tienes mucho. En 1 Samuel 17:40, David mata a Goliat. ¿Y qué tenía David en sus manos? 5 piedras lisas. Sí, y Goliat, amenazando a David, no lo intimidó. David, es más, le dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero más yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Él prometió estar contigo como poderoso gigante. Así que, hermanos, pon todo lo que tienes en la mano de Dios y verás cómo tu vida crece espiritualmente, cómo tu vida es mejor, porque no dependemos del hombre, dependemos de la mano de Dios.
Recuerda esto, hermano, que lo poco que tenemos en la mano, con eso el Señor hace mucho. Pon todo lo que tienes en las manos de Dios, mis talentos, mis dones, mi vida, mi profesión, en las manos del Señor. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Un abrazo para la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.